grabar. Ahí está. Muy bien, la semana pasada vimos el lunes, entramos en insuficiencia renal aguda, vimos cómo se definía, entendimos un poco la anatomía y la fisiología del aparato renal, como productor y excretor, como una de las funciones muy importantes de orina, y empezamos también a entender la clasificación de las insuficiencias renales agudas de formas prerrenales, renales y posrenales. Y teníamos que entrar ahora al tratamiento. Algo que yo quiero... Recuerden que yo a veces no pongo, no sé, un título que diga cuidados de enfermería, ¿sí? Pero está todo el tiempo estamos hablando de cómo cuidar a nuestros pacientes, ¿sí? Así que tengan esa amabilidad siempre de estar atentos a que en el discurso el cuidado está, ¿sí? Muy bien. En relación al tratamiento, hay un tratamiento, se divide en tres: preventivo, conservador, sustitutivo, ¿sí? Preventivo, ya la insuficiencia o estamos en la antesala o estamos en una primera etapa de la insuficiencia renal aguda, ¿sí? Vuelvo. Entonces, el tratamiento, el primero de ellos, ¿sí? Es preventivo. Esperen que dejamos pasar acá a la gente. Bien. El tratamiento, como dice acá, tiene el objetivo de corregir, ¿sí? O mejorar las causas que sobrellevaron al fallo renal. Es decir, mejorar en el sentido de controlarlas, ¿sí? No mejorar lo que falló para que siga fallando. Mejorar lo que desencadenó en el sentido de evitarlas, ¿sí? Para no desencadenar alteraciones metabólicas, ácido básico, electrolíticas, ¿sí? Entonces, el primer tratamiento frente a un riñón que me está dejando de funcionar es hacerlo andar, ¿sí? Es como decir, bueno, te vas a poner a funcionar. Y la manera de hacerlo funcionar es forzando principalmente una función que es la de producir y eliminar orina, ¿sí? Porque a partir que yo hago que produzca orina y la excrete, obviamente se activa lo endocrino, lo regulatorio y lo filtrante del riñón. Por eso las primeras medidas preventivas son forzar al riñón a que produzca orina y la excrete. Porque es como la llave de un motor que desencadena el funcionamiento de un montón de otras cosas. Prendiste el motor, va a andar el auto, vas a poder escuchar la radio, vas a prender las luces, ¿sí? Es algo muy parecido a eso. Entonces, la primera función que uno estimula al aparato renal para que se esfuerce por hacer andar es la producción y la excreción de orina. Porque a partir de ahí, lo demás se desencadena. Se regula el equilibrio hidroelectrolítico, se controla el estado de ácido base, se controla la renina. Entonces, como ves, una cosa lleva a la otra. El tratamiento preventivo siempre se basa en lo siguiente. Todo paciente, ¿sí? Cuando se expone a una insuficiencia renal, está pasando o está cursando un periodo de sobrehidratación. Si vos sabés que está cursando ese periodo de sobrehidratación, podés empezar a utilizar los diuréticos. En cambio, en pediatría, ¿sí? Eso es muy adulto, lo que recién te dije. Ahora te voy a decir lo que es bien específico en pediatría para que te acuerdes cuando nos toque la práctica y cuando te toque un final o te toque el segundo parcial. En pediatría, cuando tenemos un síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad que impacta en el parénquima renal, y yo les pregunto, ¿se impacta directo en el riñón? ¿La insuficiencia que desencadena es prerrenal, renal o posrenal? Renal. Muy bien, renal, ¿sí? Va directo a la médula del riñón. Entonces, esos niños van a escuchar que el síndrome urémico hemolítico se desencadena con diarreas agudas sanguinolentas, ¿sí? Que es muy característico. Entonces, esos niños estuvieron expuestos a un periodo de diarreas y las diarreas agudas pueden desencadenar el riesgo de que si yo tengo diarrea, muy bien, a la deshidratación. Entonces, ahora que sé ese caminito, vuelvo para adelante y digo, si yo tengo un niño
que me viene con síndrome urémico, empezando una insuficiencia renal aguda, que sé que es renal, ¿sí? La clasificación, ¿tengo sobrehidratado al pibe? No, me viene deshidratado por la diarrea aguda. Entonces, la premisa, esto es importante, es recordar que los diuréticos se consumen sí, solo si tengo un volumen intravascular adecuado. Yo a un paciente deshidratado no le puedo dar diuréticos, porque el riñón funciona bajo dos variables. ¿Cuáles eran esas dos variables bajo la cual funciona? Volumen y presión. Perfecto. Si yo te quito volumen, te quito presión, entonces el riñón no va a funcionar. Y si te quito más volumen, peor. Entonces, siempre recuerden, un paciente al que uno va a exponer a los diuréticos tiene que estar normovolémico o hipervolémico, pero no nunca hipovolémico ni deshidratado, porque los diuréticos van a decir, ¿para qué me das si yo no sé qué hacer? Y el riñón no me da bolilla, ¿sí? Entonces, es más, lo perjudicas mucho más a la función renal. Disculpen, está pasando las ambulancias. Lo perjudicas mucho más al riñón exponiéndolo, estando deshidratado, a un diurético. Entonces, el tratamiento preventivo, ahora que entendemos ese cuento de lo que, cuándo sí y cuándo no y por qué, el tratamiento preventivo es, primero, corregir la deshidratación en caso que la haya, ¿sí? Si no la hay, paso al diurético. Si la hay, corrijo primero la deshidratación. Siempre usamos soluciones cristaloides para corregir. Y la primera solución cristaloide es la solución salina normal al 0,9%. Que pregunto, ¿es hipertónica, isotónica o hipotónica? Isotónica. Isotónica, muy bien. No quiero que recuerden esto que dice 20 mililitros por kilo. No, pero sí saber que la corrección rápida del volumen intravascular en un niño o un adulto deshidratado, ¿sí? O hipovolémico, se corrige a expensas de soluciones cristaloides como la solución salina normal, ¿sí? ¿Para qué? Para optimizar el volumen, y si yo optimizo volumen, mejoro la presión y mejoro la presión de perfusión renal. Y si el riñón se encuentra en un ambiente de buena presión y buen volumen, empieza a funcionar. ¿Sí? Muy bien. Esa es una manera primera de empezar a forzar al riñón a decir, bueno, te faltaba agua, te la doy. Te faltaba presión, la conseguimos con el agua. Agua que sabemos que es una solución cristaloide. Esa es la primera medida, es decir, normohidratar al paciente. Si vos lo normohidratás y vos ves que el paciente persiste oligúrico o anúrico, ¿sí? Bueno, en este contexto de insuficiencia renal aguda, que estoy en la puerta de la insuficiencia, tengo que forzar al riñón a decir, te estoy dando líquidos, encárgate de producir orina y excretarla. Si el riñón desoye al volumen y a la presión, desoye, ¿qué significa? Que no presta atención a que ahora tiene líquidos y tiene presión y podría funcionar, pero no lo puede hacer, ahí aparecen los diuréticos, ¿sí? Los diuréticos tenemos una familia muy rica, ¿sí? Si bien el que más consumimos, ¿cuál es? Que es uno de azar, acción rápida y que no ahorra potasio. Furosemida. Furosemida. Perfecto. Esta imagen a mí no me terminó nunca de gustar, a Susana tampoco, pero después, ¿qué pasó? La pegamos y no la pudimos sacar. Entonces, vamos a ver esta que sí me parece más simpática, porque lo que yo quiero que recordemos, ¿sí? Familia, ejemplo, familia, ejemplo. No quiero que vayamos a dónde actuamos. Eso lo vamos a dejar para una práctica más avanzada. Pero por lo menos saber que cuando yo agarro un producto, sé qué está haciendo en cuanto a propiedades, pero también problemas que pueden surgir. Porque los medicamentos no están exentos de problemas. Entonces, y vamos a ir a los más conocidos, a los que en el mercado están todo el tiempo circulando y que, y mucho más aún en pediatría, usamos más, ¿sí? Vamos de los que menos usamos a los que más usamos.
Los que menos usamos, es decir, los que menos uno parece que escucha, ¿sí? Tenemos los diuréticos osmóticos. Diuréticos osmóticos. Y ahí tenés el manitol, que viene al 15 o al 20%. Esto es una solución parenteral, es decir, no se toma por boca, no se da intramuscular, es parenteral endovenosa y se entiende como un determinado volumen que se indica por indicación, que se lo indica el médico, y te dice, bueno, vamos a darle tantos mililitros de manitol. Es un diurético osmótico, es decir, lo que promueve es que el agua pase de un lugar hacia el otro y fuerce la formación de la orina por ósmosis, ¿sí? Lo único que quiero que recuerden de fármacos, porque ustedes ya tuvieron 2 farmacologías, así que esto lo tienen que poder, si vos decís, yo me olvidé de todo esto, bueno, anda al baúl de los recuerdos y que aparezca, ¿sí? Pero yo lo único que voy a hacer es recordar aquello que ustedes ya estudiaron. Diuréticos osmóticos, el manitol. Fuerza la orina a partir de un proceso osmóticos dentro de la nefrona. Luego tenemos diuréticos de alta eficacia, ¿sí? Que acá hay uno que usamos muchísimos, la furosemida, ¿sí? Son diuréticos de acción rápida, por eso se llaman de alta eficacia, porque responden rápidamente, pero el problema es que no son muy ahorradores de potasio, ¿sí? No ahorran potasio. Entonces, al no ahorrarlo, exponen ¿a qué al paciente? ¿A qué riesgo? Les pregunto a ustedes. ¿A ¿A qué? una hipopotasemia? Muy bien, Bien, a una ahora hipopotasemia y hipovolemia. ¿Qué valores son los normales del potasio en sangre? 3,5 a 4,5. ¿Qué? Mili equivalente. Litros. Muy bien. Recuerden siempre como el apellido de cada número, ¿sí? Perfecto. Entonces, si está expuesto a una hipocalemia, ¿sí? Hay que estar atento a signos y síntomas. ¿Qué signos y síntomas recuerdan de hipocalemia? Porque hasta que no me viene el laboratorio, yo tengo que poder percibir si ese paciente pasó del riesgo al problema. Electrocardiográficamente, ¿qué problema había que se podía evidenciar? Agrandada la figura del corazón. No. Con el electrocardiograma, ¿qué podía observarse? Principalmente en la onda T. Latidos irregulares. No. Aplanamiento de la onda T. ¿Se acuerdan? T picuda, hipercalemia. T aplanada, hipocalemia. Después, en el paciente, hay 2 signos que son muy importantes por ver. Lo miro. ¿Qué puedo ver? Hipotonía muscular y también vejiga que se muestra neurogénica, ¿sí? Que generalmente nosotros lo percibimos. Si yo te digo, uy, mirá, tiene como un globito acá. ¿Cómo se llama eso? La orina atrapada en la vejiga. Globo vesical. Globo vesical. Entonces, la evidencia en el paciente es la hipotonía muscular y el globo vesical. Y electrocardiográficamente tenés aplanamiento de la onda T. La furosemida es de alta respuesta, es acción rápida, pero rápidamente también baja el efecto. Tiene un pico rápido, pero no se mantiene en el tiempo. Por eso a veces, al consumo de diuréticos de acción rápida o de alta eficacia, los compartimos con diuréticos de acción más prolongadas y que me ahorran potasio. La espironolactona, como la hidroclorotiazida, ¿sí? Espironolactona, hidroclorotiazida, son diuréticos que son de efecto prolongado, pero tardan en empezar. En pediatría, recordad esto, generalmente estos diuréticos se consumen de la siguiente manera.
espironolactona o hidroclorotiazida. Fíjate que la hidroclorotiazida, tiazida, es un diurético tiazídico, y los diuréticos ahorradores de potasio son una familia sola, se llama espironolactona o la amiloridona, son ellas y nada más. Ambas empiezan lentamente, pero se mantienen en el tiempo, ¿sí? ¿Te imaginas entonces la curva? Si es la furo, rápido pega, ¿sí? Sube rápido el efecto, pero rápido baja. En cambio, la hidroclorotiazida y la espironolactona comienzan de a poquito, suben durante el día y bajan al final del día, ¿sí? Tienen acción prolongada. Entonces, generalmente en pediatría solemos dar ambos diuréticos en el transcurso de la mañana. ¿Y por qué en el transcurso de la mañana? Porque hay mucho líquido que queda del día anterior, como intravascular y edema, que la furosemida se va a encargar de despejar del paciente. Y la droga que va a tratar o drogas que van a tratar de mantener el efecto diurético durante el día, ¿cuáles van a ser? Espironolactona y la hidroclorotiazida, ¿sí? La hidroclorotiazida, como la espironolactona, los adultos también la consumen y suelen venir con muchos antihipertensivos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué le damos antihipertensivos y algún diurético combinados? Vienen en el mismo comprimido. ¿Alguno tiene sus papás o abuelos hipertensos y toma un medicamento que mezcle un antihipertensivo con un diurético? No. Por acá Bien. no. Pero les pregunto, ¿por qué yo usaría? Profe, ¿no puede ser la loratadina? La loratadina es un antihistamínico. Es si tengo mucho picor, la voy a consumir, ¿no? Ah, no, perdón, me la confundí con otra, que empieza con E, no me acuerdo. No. Enalapril. Profe, Bueno, pero eso sí, profe, me la es un yeca. La pregunta es la siguiente: ¿por qué usaría un diurético como tratamiento antihipertensivo? Para bajar el volumen de líquidos Y ese volumen está. para evitar el Para evitar el edema En los en las vasos vasas sanguíneos. sanguíneas. ¿Y cómo se dice que son los vasos sanguíneos? intravascular. ¿Cómo se llama la sangre que circula a nivel del corazón que sigue circulando por el sistema circulatorio? Profesor, te escucha con eco. Sí, porque hay micrófonos prendidos. Ahí está. La pregunta es, está bien, quita volumen. ¿Cuál? Intravascular. Bien, ¿cómo se llama ese volumen que circula por el corazón y por el resto del cuerpo? Volumen sanguíneo. Gasto cardíaco. Cardíaco. Produce gasto cardíaco. Entonces, cuando vos le das un diurético a un paciente, le quitas gasto cardíaco. A menos gasto cardíaco, menos presión. Son las dos variables que estamos trabajando en renal. Por eso es importante lo siguiente: cuando vos vas a una guardia con un familiar hipertenso, lo primero que le van a convidar es un fuerte diurético, le van a dar furosemida endovenosa. El paciente va a empezar a orinar, y la presión arterial, ¿qué va a hacer? Va a disminuir. Y ahí el médico le dice, listo, bueno, saque turno con el cardiólogo y ya lo sigue el cardiólogo. El cardiólogo lo va a ver dentro de 5 meses, más o menos. Ese paciente recupera líquidos en menos de 12 horas y vuelve a estar hipertenso. Entonces, ese placebo que estamos dando, no digo que esté mal. El problema es que yo no puedo solamente dar un diurético y mandarlo a casa y que saque turno. Tengo que darle un tratamiento estándar. Pasa que los médicos clínicos en la guardia no quieren dar tratamientos estándares, aunque deberían darlo. Yo te mando a una clínica privada y vas a ver que te vas con un diurético, pero te vas con un tratamiento estándar hasta que te vea el cardiólogo, ¿sí? Porque yo no te puedo mandar para que dentro de 6 horas vuelvas a la guardia con el mismo problema. Y para colmo, tenés toda la chance de volver
no sé, con una fascia o con el hemicuerpo sin moverlo, porque hiciste un ictus, ¿sí? Por la hipertensión. Entonces, ustedes, cuando lleven un familiar, no te digo un paciente, aunque ya cuando sea el paciente y vos seas enfermera, vas a tener que ponerte la profesión encima y decir, bueno, mirá, ¿por qué además del afuro, que lo estamos corrigiendo el volumen y que le va a bajar la presión, pero lo vamos a tener dentro de 6 horas de vuelta, queriendo ser atendido por el mismo problema, no le podemos dar algún IECA hasta que vea al cardiólogo? No sé, ¿te parece? ¿Podremos? Tengo muestras gratis. Vos sabés que funciona, podés darle hasta que lo vea el cardiólogo, ¿sí? Y se lo estudie bien. Pero hasta que se lo estudie bien va a pasar tiempo. Entonces más vale tenerlo un poco normotenso y no tenerlo hipertenso durante días con el riesgo altísimo de que se encadene un ictus. Cuando a vos te toque ir como familiar, ¿sí? Y vos veas que le pasan furo y le dan el alta, vos ahí tenés que sacar y lucirte, decir, bueno, doctor, mire, yo entiendo que la furosemida es una buena estrategia para reducir el gasto cardíaco y bajar la presión arterial. Entiendo también que hay que estudiar a mi familiar para ver qué desencadena la hipertensión arterial. Pero también sé que en la medida que gane volumen, dentro de las muy pocas horas, va a volver a estar hipertenso. Y voy a tener que volver acá. ¿Tenemos alguna forma de emprender algún tratamiento, ¿sí? No diurético para contrarrestar la hipertensión arterial hasta que yo saque turno y me lo vean los médicos cardiólogos? ¿Podemos empezar el consumo de algún IECA enalapril, no sé, 5 miligramos día? Yo soy enfermera, puedo controlar la tensión arterial de mi familiar en casa y verlo. Entonces, a partir de ustedes tengan este comportamiento de compromiso, vas a ver qué bien que te puede salir ayudar a un familiar. Así que alguien había levantado la mano. Entonces, ahí está la importancia del conocimiento, porque tarde o temprano vos haces lo que en psicología se llama depositario. El depositario es esa persona que la familia entiende que sabe más que todos, ¿sí? Entonces, cuando alguien se enferma en tu familia, y si no hay un médico u otra enfermera, vas a ser vos la depositaria. Entonces, te vas a tener que hacer cargo. Y cuando te tenés que hacer cargo, es una mochila muy pesada. Entonces, y lo que pase, vos vas a sufrir las consecuencias. Porque la familia es buena, pero cuando pasa algo malo va a decir, pero vos que sabías, ¿por qué no dijiste? Vos que sabés, ¿por qué no actuaste? Vos, porque no sabés, ¿por qué no decidiste? ¿Sí? Entonces, para decidir, para advertir, para opinar, hay que saber. Ustedes están aprendiendo, pero la premisa es, todo el tiempo tengo que estar aprendiendo. ¿Sí? No es que aprendí de hoy para siempre, de hoy para actualizarme todo el tiempo. Porque esto es muy cotidiano. Te toca como enfermera con un paciente que no conoces y hay que defenderlo. Te toca a vos como familiar de tu mamá y tenés que defenderla. Porque vas a ver, te la vas a llevar a tu casa y en 6 horas vas a de vuelta a llevar a la vieja. ¿Entendés? Te digo porque te va a pasar. Ojalá que no, pero te puede pasar, todos los viejos les pasa. Bien, ¿alguna consulta acá con el manejo de diuréticos? No, profe. Bien, si yo te pregunto, ¿qué cuidado de enfermería tomarías en cuenta cuando se consumen diuréticos? Pensá, ¿qué cuidado de enfermería tomarías cuando un paciente está tomando diuréticos? Control de signos vitales primero, ¿Cuáles? el de la tensión arterial, ¿Por qué? y porque primero para ver si bajó, si hizo efecto ese medicamento A ver, con la tensión arterial. bien, emprolijo un poco tu respuesta para Sí. cuando te toque en el final o en el parcial redactarla. Ok, Control de la tensión arterial, ya que los diuréticos muchas veces son consumidos por sus propiedades antihipertensivas en la medida que disminuyen el gasto cardíaco, disminuyen la presión con la cual la sangre circula. Por eso, conocer con qué presión / tensión arterial parto es una premisa importante. Bien, te lo corregí, porque así es como tenés que poder expresarlo. Porque si no te metés por lugarcitos que no explicás. ¿Sí? Bien, otro cuidado. ¿Qué otro cuidado? Si yo le estoy dando un diurético, El ¿cómo volumen. puedo percibir? La oración de la diuresis.
Control de la diuresis, muy bien. Control de la diuresis y no dejar de volcar esos resultados en el balance hidroelectrolítico. Muy bien. Controlar al final del turno que el balance no haya resultado severamente negativo, porque si bien se persigue lo negativo, en muchos pacientes el exceso es un problema también para la misma función renal que yo a veces quiero cuidar. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué riesgo tenía, habíamos explicado recién, cuando uno consume asiduamente diuréticos que no ahorran potasio? Deshidratarse. Hiponatremia. A ver, esperen un momento. Escuchen la pregunta. ¿A qué riesgo está expuesto un paciente que consume diuréticos que no ahorran potasio? Hipopotasemia. Bueno. Hipocalemia, perfecto. Hipotonía muscular, percepción de o palpación de globo vesical, control electrocardiográfico, aplanamiento de la onda T. ¿Sí? Y obviamente, si yo te pregunto, ¿a qué está expuesto un paciente que consume diuréticos, ¿sí? Y no tiene una buena reposición hidroelectrolítica? Ahora sí, alguien me me respondió algo que a esta pregunta que yo hago podés responderla. ¿A qué riesgo está? A deshidratarse. Perfecto, excelente, me encanta. Muy bien. Bueno, tratamiento conservador. El preventivo, te lo dice el nombre, estamos tratando de prevenir entrar de lleno a la insuficiencia renal aguda. Si no lo lográs con ese tratamiento preventivo, ya el tratamiento ¿qué es? Acompañar la enfermedad, conservador se llama. Y es mantener al paciente siempre normovolémico. No lo podés dejar ni hipervolémico ni deshidratado. Un paciente con insuficiencia renal, ¿sí? Acordate, y mucho más en la infancia, cuando hay una enfermedad de por medio y la insuficiencia es renal, disculpen, es renal, está deshidratado. Hay que corregirlo y mantener la normovolemia, ¿sí? Diferente es el paciente que viene, por ejemplo, posoperatorio y viene falto de volumen. Entonces ahí la insuficiencia, ¿de qué tipo sería? Si le falta volumen. Prerrenal por hipovolemia. Muy bien, prerrenal. Entonces ese paciente hay que corregir la volemia, ¿sí? Y el otro caso, que es muy poquito lo que se da, son las obstrucciones. Eso ocurre mucho más en los adultos, con uteroceles, sea de próstata, que impiden la excreción de la orina y desencadenan una hidronefrosis y una insuficiencia renal aguda postrenal, ¿sí? Pero ahí ya el tratamiento es más quirúrgico y no hay nada por dar. Ahí hay que operar directamente. O colocar, por ejemplo, el famoso sonda o catéter en J, ¿sí? Que es un catéter que va como despejando la vía urinaria, ¿sí? Catéter en J, a ver si tengo una imagen. Catéter, se llama catéter doble J. A ver si hay imágenes. Es un catéter que va poco tiempo, ¿no? Porque después... Sí, ojo que meses. Ah, bueno, porque sí, tenía conocimiento de eso. Algunos lo usan y otros quedan. Mirá, este es el catéter, ¿sí? Se llama doble J porque ves que tienen en las puntitas, tienen como una colita de chancho, que si vos la invertís es una J, ¿sí? Esta es la J y ves, así quedaría, ¿ves? Esto entra por endoscopía uretral. La idea es cuando vos tenés el problema en los uréteres, ¿ves? Se pone acá adentro, sube, entonces despeja a los uréteres. ¿Ves? Acá en inglés dice stent, es como un stent que hace. Permeabiliza una arteria coronaria. Bueno, acá permeabiliza un uréter, ¿sí? Esa es la idea de los catéteres doble J. Esto es muy, muy adulto, nosotros en pediatría casi ni lo usamos. Muy bien. Ahí seguimos, ahí entró Alan, bien.
Entonces, el objetivo del agua es mantenerlo normovolémico, evitar los extremos, ni deshidratarlo, ni tenerlo hipervolémico, que es todo un problema, ¿sí? Acá, obviamente, los aportes son muy controlados. Yo no puedo dejar que una persona en insuficiencia renal aguda tome lo que quiera si yo no tengo el control. Generalmente se pauta un volumen a consumirse durante el día y se es muy respetuoso con ese volumen. Acá, con los niños, hay que tener mucha educación con la familia para que a nadie se le ocurra darle lo que el niño no puede, ¿sí? Igual hay un montón de otras variables que atraviesan el consumo del agua, como si el paciente está febril, si está con diarrea, todo eso hacen a pérdidas concurrentes, ¿sí? Se llaman pérdidas que concurren, ¿sí? Además de las insensibles propias que tiene el paciente. Pérdidas insensibles, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? Si yo les digo a ustedes, a ver, ¿qué es una pérdida ¿Respirar insensible? puede ser? Muy bien, la expiración, cuando yo expiro, largo humedad, ¿sí? Eso se toma en cuenta. Los pacientes con fiebre también aumentan las pérdidas insensibles y eso también se tiene que calcular como pérdidas insensibles. Y las diarreas son pérdidas concurrentes y esas son sensibles, yo puedo medirlas. Una emesis también es concurrente y es sensible. Pero lo insensible es aquello que no puedo tener una medición exacta, pero puedo calcularla por superficie corporal, por temperatura corporal y por caudal de frecuencia respiratoria. El sodio, generalmente habíamos dicho que el sodio tenía un problema, ¿sí? Cuando yo empiezo a acumular agua. ¿Qué le pasaba a ese sodio? Que yo te hice el ejemplo de la taza. El sodio, les pregunto, ¿aumenta, disminuye? ¿Qué le pasa cuando yo tengo insuficiencia renal aguda? Sí, aumenta, profesor. No, se diluye. ¿Se acuerdan que vimos hiponatremia dilucional? Por el aumento de volumen, sí. Claro, ¿sabes que yo le hice el ejemplo de la taza? Si yo pongo media taza, una cucharita de sal, vos vas a decir, está salado, pero si yo te pongo el doble de agua, y ya no sabe tan salado, ¿sí? Porque el sodio se diluye, eso se llama hiponatremia dilucional, ¿sí? No es que está hiponatrémico porque le falta, lo que sobra es agua que me diluye el sodio. El potasio, obviamente, habíamos dicho que está hipercalémico, obviamente hay una severa restricción de potasio en la dieta, en el consumo de alimentos, de líquidos que se aporten. No van a ver que las soluciones parenterales, que generalmente son mínimas, haya potasio, porque el potasio es siempre al riesgo al cual yo estoy expuesto con la hipercalemia. Es más, la hipercalemia es la espada de Damocles todo el tiempo, es severamente peligroso en la infancia como en el adulto, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el 90% de la calemia se elimina vía renal. Si yo corto la función renal, el 10% se elimina naturalmente vía digestiva baja, ¿sí? Entonces, esto de saber la vía digestiva baja lo vamos a usar para el tratamiento. Pero recordad, ¿un paciente puede comer lo que quiera cuando está con insuficiencia renal aguda? No, porque el potasio siempre es un riesgo a la hipercalemia. Entonces, tengo que tener mucho control de las dietas, de los alimentos, de las bebidas. Realmente usamos aguas cuasi no mineralizadas, agua potable y nada más. No usamos agua mineral. Agua potable de la canilla, que es la que menos tiene de todo, ¿sí? Acá no puedo agregarle un agua mineral Villavicencio. No, porque tiene sodio, porque tiene cloro, porque tiene potasio, ¿sí? Y eso me va a perturbar, ¿verdad? De todo eso está en riesgo. Entonces la idea es no ponerlo en peor condición. Acidosis metabólica, otro problema que tenemos, ¿sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta que está acidótico el paciente? ¿Qué estudio le vamos a hacer? Lo vimos tiempo atrás en respiratorio.
Una gasometría arterial. Muy bien, perfecto. ¿Cómo sé que la arteria radial derecha o izquierda las puedo usar? ¿Qué estudio tengo que hacer previo? ¿Qué test tengo que hacer previo para ver si puedo o no usar esa arteria radial? El test de Allen. El test de Muy Allen. bien, perfecto. Y si da positivo, te está diciendo no uses esta mano. ¿Sí? Revisen esos temas, porque en el segundo parcial hay preguntas de esas cosas. Muy bien. La acidosis metabólica, entonces, es un problema. ¿Con qué se va a corregir? Con bicarbonato de sodio, endovenoso, siempre diluido al medio. Recordá, el bicarbonato de sodio es totalmente alcalino. Y lo muy alcalino como lo muy ácido, si yo lo infundo de forma parenteral, periférica, tengo alto riesgo de necrosis, ¿sí? Vascular. Entonces, recordá, el bicarbonato de sodio endovenoso siempre se dice que va al medio. Mitad bicarbonato de sodio, que viene en un sachecito, mitad agua bidestilada. Miti y miti, ¿sí? No te olvides de eso. Pase por un catéter central, pase por un acceso vascular periférico, siempre al medio. Muy bien. Anemia, ¿sí? Decíamos que nuestros pacientes pueden estar anémicos. En el caso del síndrome urémico, ¿cómo se llamaba la última palabra? Hemolítico. Hemolítico, promueve la hemólisis. Si hay hemólisis, hay destrucción de hematíes. Si hay pocos hematíes, disminuye también la concentración de hemoglobina. Por lo tanto, el paciente se me pone anémico. Generalmente acá somos muy cautos porque vos sabés que transfundir supone darle volumen. Y el volumen en los niños con insuficiencia renal aguda, ¿es un problema? Sí, sí, profesor. Sí. Entonces, acá viene algo muy importante. Estoy explicando todo lo que está escrito. Vamos a transfundir cuando se cumplan dos requisitos. Una hemoglobina menor a 8 gramos decilitro y un hematocrito menor al 23% sintomatológico. Mirá el extremo al que llegamos, ¿sí? Un adulto con un hematocrito ya menor a 40 ya tiene sintomatología. En pediatría esperamos hasta el 23% de hematocrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le puedo transfundir tan fácilmente, porque es volumen que le queda después circulando y no se lo puedo sacar. Entonces le corregís la hemoglobina y los hematíes y el corazón te dice, pará, no doy más, y vos me das más presión. Entonces, las transfusiones, y ya vamos al primer recreo, las transfusiones se hacen, y recuerden esto que es muy importante, se van a utilizar glóbulos rojos desplamatizados. ¿Qué significará desplamatizados? Significa que tienen poco ¿qué? Plasma. Muy bien, perfecto. Ok. Termino con hipertensión y aporte nutricional. Y vamos al recreo. Todos los niños, como los adultos, nos hacemos hipertensos con la insuficiencia renal. Y el lunes habíamos dicho, la primera etapa de hipertensión arterial está empujada ¿por quién? ¿Qué es lo que hace aumentar la presión arterial en el primer momento de la insuficiencia renal aguda? El exceso Volumen. Muy bien. El aumento del volumen. El exceso de volumen empuja el aumento de la presión arterial. En cambio, luego, cuando eso se estabiliza o se controla, vos decís, ya no tengo volumen, ¿por qué sigo hipertenso? Porque se altera la función endocrina del riñón y la liberación de renina está a la orden del día. Por lo tanto, en todo paciente, cuando vos te digan, ¿qué signo vital usted controlaría asiduamente en un paciente con insuficiencia renal aguda? Bueno, sin duda la tensión arterial, que es una manera no invasiva de controlar, que reviste importancia por conocer la resistencia de las paredes arteriales, a diferencia de la presión, que la presión, ¿qué es? Es invasiva. Ajá. ¿Y cómo se define? Es la fuerza de eyección La fuerza. hacia las paredes. No. La presión Es que la fuerza que imprime la sangre contra las paredes arteriales que la contienen. Sí. ¿Sí? Eso es presión.
Entonces diría que ese parámetro es muy importante por controlar porque se muestran siempre elevados a modo de hipertensión arterial, tanto por exceso de volumen en un primer momento, pero también por alteraciones en la secreción de la renina en un segundo momento. El tratamiento para el exceso de volumen, en caso de tener un riñón aún funcionando, sin duda los diuréticos son una forma de tratamiento permisiva. En cambio, si está instaurada la lesión del parénquima renal y la renina está aumentada, seguramente los antihipertensivos van a ser muy bienvenidos para el tratamiento. ¿Ok? Perfecto. Terminamos. Aporte nutricional. Todos los niños deben comer. Yo no puedo exponer a un niño al riesgo de la desnutrición porque tenga insuficiencia renal aguda. Todos los niños van a ser alimentados. Lo que se va a corregir es evitar los excesos de volúmenes, pero aumentar el aporte calórico, ¿sí? Menos volumen, más aporte calórico. Hay productos que ya están pensados para eso, como por ejemplo, hay un producto muy conocido de Roemer que se llama Nepro, ¿sí? Que es una alimentación especialmente diseñada para niños con problemas y también adultos con insuficiencia renal aguda y crónica, ¿sí? Nepro, ¿sí? Es una de las conocidas en el mercado. Después estaba, a ver, no, Nepro, está bien, no. Nepro, y dije de la Roemer, ¿no? Sí, Roemer. ¿Sí? Nepro, ¿ves? Para personas en diálisis te pone. Son productos que tienen alta contenido de proteínas, ¿sí? Lípidos y hidratos complejos también, pero tiene muchas proteínas, porque acá la idea es dar un rico aporte calórico con el mínimo consumo posible de volumen. La idea es poco volumen, muchas calorías, ¿sí? Hipercalórico. Muy bien, eso en relación a los alimentos. Perfecto. Antes de entrar a qué hago con la hipercalemia, que es todo un tema, vamos a hacer nuestro primer impasse. Así que detengo la grabación.